Buenas tardes, buenos días, buenas tardes. Ya estamos de nuevo aquí con otras de nuestras mega entrevistas de la revista Porcinews. La última entrevista que tuvimos fue con José Manuel Sánchez Vizcaíno de Visabet y de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy volvemos otra vez con la Universidad Complutense de Madrid y Visabet, pero esta vez vamos con Joaquín Goyache, que es veterinario y catedrático de la universidad y además investigador de Visabet. Joaquín es un experto en inmunología. Él da clases en el máster de porcino, precisamente sobre inmunología, y bueno, quien pueda seguir un poquito hoy la entrevista en directo de hoy y quiere aprender un poquito sobre inmunología, va a hacer una clase magistral que es muy interesante para todos porque nos va a ayudar a entender lo que está pasando con el coronavirus, cómo se lucha contra él. Muchas de las dudas que tenemos, un inmunólogo como él nos puede solventar muchas dudas y además nos puede hacer entender el proceso, el por qué hay estas respuestas inflamatorias, el cómo responde el cuerpo a este tipo de desafíos y por qué está sucediendo lo que está sucediendo desde el punto de vista inmunológico. Bueno, antes de invitarlo, lo voy a invitar a entrar ya, que ya lo tengo por aquí. Os voy a presentar primero un poco su currículum, muy rápido, porque si no después no nos dará tiempo a entrevistarlo bien. Entonces, él es licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en 1985, se graduó. Además, también se doctoró en el 91. Tuvo beca de investigación del Ministerio de Educación, desempeñó desde 1986 labores docentes e investigadoras en el Departamento de Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria de la Complutense de Madrid. Es catedrático en el Departamento de Sanidad de la Facultad de Veterinaria y rector de esta misma universidad. Ese ya es un grado importante en el que está él dentro de la universidad. Ha formado parte de numerosos comités y comisiones del Comité Ejecutivo de la Asociación Europea de Facultades de Veterinaria. Ha estado en la elaboración del libro blanco del título de grado de veterinaria. Es evaluador de las facultades de veterinaria europea, actuando como experto en ciencias básicas. Ha centrado sus investigaciones a las enfermedades transmitibles de animales salvajes y exóticos, en enfermedades desatendidas, en el desarrollo del sistema inmunodiagnóstico, sé que suena muy complicado esto, pero es así, el sistema inmunodiagnóstico de diversas toxinas mediante el empleo de anticuerpos monoclonales y en el estudio de la utilización de la vacuna de diseño como herramienta de control alternativas al empleo de antibióticos en producción animal. Su labor docente se ha centrado en los campos de la microbiología e inmunología, como he dicho en un principio, y tanto en las licenciaturas de veterinaria y ciencia y tecnología de los alimentos como en cursos de doctorado y másteres. Después de esta introducción un poquito larga, me he dejado cosas porque si no, con todo lo que ha hecho y lo que tiene no vamos a acabar, pero voy a ver si lo encuentro, le permito entrar ya rápido para aquí y él nos ayude con todas estas dudas que tenemos sobre el coronavirus y cómo luchar contra él. A ver, un segundín, que lo tendré por aquí. A ver, un segundo y lo buscamos. A ver, Joaquín, ¿dónde estás? Ya somos muchos aquí. A ver si puedes enviarme, Joaquín, un saludo de nuevo para que te encuentre, porque no te estoy encontrando. Hay tantos que no... A ver si... Vamos allá. A ver. Hola, Joaquín. Aquí estás. Ya. Vamos allá. Enviar la invitación. A ver si tenemos suerte. Aquí está. Hola. Joaquín, se me ha trabado la lengua tantas veces presentándote, porque es que estas palabras parece que hay que hacer un máster para hablar de inmunología. Bueno, tú te apuntas al máster de porcino, que es muy bueno. Y me padeces unas horas. Pues no lo descartaría, porque la verdad es que lo poco que para preparar un poquito de entrevista he estado un poquito informándome sobre inmunología y la verdad es que me ha encantado. Es un tema apasionante y sobre todo hay muchas dudas, se dicen muchas barbaridades, hay muchas cosas que no entendemos y la inmunología nos ayuda a entender el porqué de
del por qué pasan estos procesos y por qué es tan grave esto, ¿no? A ver qué tal se nos da hoy. Entonces, A ver qué tal se nos da. normalmente, yo tengo entendido que tus clases de inmunología son 4 o 6 horas en el máster. Sí, en el máster antes empezamos con 6, pero viendo que mis estudiantes lloraban mucho porque se hacía largo, pues lo redujimos a 4 para que no murieran en el camino. Pero sí, 6 horas le metíamos ahí entre pecho y espalda. Pero me lo Bueno, paso muy bien con ellos. La verdad que da gusto. No sé si aprenden algo, pero yo me lo paso muy bien. bueno, pues ahora vamos a concentrar en poco más de media hora esto. A ver, es un esfuerzo importante este. Bueno, a ver, la crisis del coronavirus nos ha puesto un poco en jaque a todo nuestro sistema sanitario. Lo que inicialmente parecía que era un virus que provocaba síntomas respiratorios similares a la gripe, se decía que era como una gripe, que nos quedaba como muy lejos y finalmente se ha convertido en una pandemia. Y una pandemia de consecuencias catastróficas. Y además, no solo a nivel humano, sino que también nos puede provocar consecuencias catastróficas a nivel económico, lo que se provoca. Entonces, claro, esto tenemos que entender bien esto. Y claro, sin embargo, el mecanismo de acción del SARS-CoV-2, que es en sí el virus, el coronavirus, dista mucho de otros virus como los de la influenza aviar, de estos virus que son muy diferentes. Y es que más que el propio virus, no es el propio virus en sí, sino por lo que hemos entendido es la respuesta que provoca y las reacciones que provocan este virus, ¿no? Entonces, antes de empezar a entender el funcionamiento del virus, vamos a empezar por una pregunta básica. Para al que no sea veterinario, incluso veterinarios, vamos a entender muchos, bueno, los de ya lo saben esto, pero el que es del sector y no está muy habituado a lo que es la inmunología, ¿puedes primero identificarnos cuáles son los principales componentes de la respuesta inmunitaria? ¿Qué es una inmunidad innata? ¿Qué es una inmunidad adaptativa? Que muchas veces hablamos de la inmunidad tumoral, la inmunidad celular. ¿Qué diferencias hay, ¿no?, en estos conceptos para que se entienda después el proceso? Bueno, estoy viendo que detrás tengo una máscara ahí colgada y me hace como que tengo aquí una cosa, pero no, estoy calvo del todo. Bueno, muchas gracias Luis por lo primero, por invitarme a esta, no sé si clase, entrevista o... Estoy muy contento, la primera vez que uso Instagram además y la verdad que contento de estar con vosotros. Instagram para este formato en directo. Saludo a todos los que me están escuchando, espero no aburriros y no defraudaros con las perspectivas que podéis tener de esta charla. Para empezar, antes de centrar en el tema, en el tiro de lo que es la inmunidad y estas cuestiones, hay que saber que este virus es relativamente nuevo. Llevamos unos meses con él y por lo tanto se sabe muy poco de la respuesta inmune que desencadena la infección por este virus. Y muchas de las cosas se basan en otros coronavirus que hemos conocido previamente, como el del SARS, que está ocasionado por el síndrome agudo respiratorio severo, que está ocasionado por el SARS coronavirus 1, y luego el MERS, el síndrome de respiratorio de Oriente Medio, que lleva pululando varios años por Arabia Saudita y otros países, aunque dio un salto a Corea del Sur. Por lo tanto, de este virus no se sabe mucho, pero sí se sabe algo, y es lo que vamos a intentar ver. En cuanto a la respuesta, me preguntabas qué es la respuesta inmune. La respuesta inmune, yo siempre empiezo las clases diciendo que es como si fuera un puzzle, ¿no? Me dedico en parte a cuestiones de inmunología y al final son tantas piezas que no logro, ni siquiera yo que me he dedicado a eso muchos años, logro ver la película completa de lo que es una respuesta inmune. Y ahora he estado viendo algunas cosas de coronavirus, que yo no había trabajado nunca en respuesta inmune de coronavirus, y algunas cosas pues son ligeramente o bastante diferentes. Como tú decías, no se parecen nada al virus de la gripe. Sí que produce signos respiratorios, pero nada más. Son virus de familias diferentes, pero los dos tienen una de las características que nos llama más la atención y que los veterinarios ya adelantábamos hace mucho tiempo, y es que si nos hubierais preguntado hace unos meses o hace unos años a veterinarios y seguramente a médicos también y a farmacéuticos que trabajamos en enfermedades emergentes, os habríamos dicho que la próxima pandemia o era un influenza virus, son virus de la gripe, o era un coronavirus. Mira, uno de los dos ha sido. Era el típico candidato perfecto porque mata poco, se distribuye mata poco relativamente. Ya lo dije el otro día en un webinar que un vicerrector, un amigo íntimo mío, ha muerto por coronavirus. O sea que a mí me ha golpeado muy fuerte. Pero mata poco y se transmite muy fácil y apenas crea sintomatología en la gran mayoría de la población. Luego es un virus clave
perfecto o muy bueno para ocasionar un proceso emergente como este. ¿Cómo nos defendemos básicamente de las infecciones por coronavirus o de cualquier otra infección? Como bien has dicho, hay una inmunidad innata, una básica, una que tenemos todos y que es inespecífica, vale igual para un coronavirus que para un virus de la gripe, que para una bacteria, que para un parásito, y iría desde el pH del estómago, esa acidez, la continuidad de la piel, cuando expectoramos, y una serie de factores solubles que son como la lisozima, la lactoferrina, un montón de enzimas, y luego factores solubles producidos por células y células. En esta inmunidad innata tendríamos los macrófagos y los granulocitos, por ejemplo, y las células natural killer, que son como una primera barrera. Es decir, tú y yo y nuestros cerdos y nuestros gatos y nuestros perros estamos protegidos de base con algo que impide que lo extraño entre. Y muchas veces falla, pero eso nos vale. Y es decir, nosotros ahora tenemos en la descamación de la piel, pues evita que haya muchas bacterias, pero de hecho, ahora mismo tenemos patógenos en nuestra piel, Staphylococcus aureus, que son unos patógenos magníficos. Los controlamos con esta inmunidad innata. Pero ya he visto ahí cuestiones fisiológicas y anatómicas, cuestiones bioquímicas con moléculas y luego células. Células que van a atacar o van a defendernos de cualquier tipo de patógeno o de antígeno, independientemente de cuál sea. Van a actuar frente a todos. Esa sería la innata y la tenemos desde que nacemos y es fundamental. Eso ya y está tremendamente relacionada con la adaptativa, que es la que todos conocemos más y a las que damos más valor, que sería pues lo dividimos normalmente, y si te acuerdas, que yo sé que sabes más de lo que dices, lo dividimos entre la humoral, denominada humoral, que es por anticuerpos, y luego la celular, donde están los linfocitos T. Linfocitos T cooperadores, y esto sí que os quede claro, o sea, tenemos por un lado los linfocitos B, que son los que secretan los anticuerpos. En realidad los secretan unas células que son las células plasmáticas, que son una derivación especializada de los linfocitos B. Luego están los linfocitos T, que dividimos en dos ramas, linfocitos T cooperadores, que son los que secretan las citoquinas, que son los mediadores inmunológicos. Con todas comillas, serían como las hormonas del sistema inmune. No es igual, pero más o menos como las hormonas del sistema inmune, donde están todos el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas, el factor de crecimiento de granulocitos, en fin, un montón de factores que a mí me son difíciles de enumerar y recordar. Y por otro lado están los linfocitos T citotóxicos, que son los que rompen las células infectadas o las células tumorales, los que las destruyen, ¿vale? Por lo tanto, tenemos linfocitos B, que secretan anticuerpos, linfocitos T, tanto cooperadores con muchas subpoblaciones que secretan citoquinas, y las citotóxicas que lisan las células. Todo este compendio, la innata y esta adaptativa, nos protegen de las infecciones. No es más importante ni una ni otra. Nuestra estrella siempre son los anticuerpos y los linfocitos T citotóxicos. Si la innata, donde hay unas células extraordinarias, que son los macrófagos y las células dendríticas, que tiene una función relevantísima, no solo para capturar de forma más o menos inespecífica antígenos y destruirlos, sino que ingieren antígenos, bacterias, virus, los trocean, los unen en unas moléculas y los enseñan a los linfocitos B y los linfocitos T. Bueno, habría que profundizar mucho más, ¿no? Pero si tenemos una inmunidad innata, una parte de la inmunidad innata que no funciona, vamos a tener una respuesta adaptativa mucho peor. Al final, fijaros, dividimos entre inmunidad humoral por anticuerpos y celular, por linfocitos T. Al final, la inmunidad humoral es también por células. En realidad, los anticuerpos es la herramienta que utilizan y secretan para poder eliminar esa agresión. Todo esto junto. Tendría que hablar de receptores celulares, de los linfocitos T. No. Todo esto se dirige a eliminar la agresión, en este caso el coronavirus. Y hay una cosa que además sí que nos interesa como veterinarios o personas que trabajamos en la salud. Todos los virus, las bacterias, los alergenos, todo lo primero que se entra al organismo vía mucosas.
Al final, todos por vía respiratoria, vía digestiva, por la piel, por la conjuntiva, todo mucosas. La inmunidad o la inmunología de las mucosas es ligeramente diferente y tremendamente importante y tiene su repertorio de células específicas, especializadas de defensa. Es la primera defensa. Y hablaremos luego, si queréis, un poquito de eso. Esa inmunidad de las mucosas en veterinaria es algo extraordinariamente importante y estamos trabajando o se están trabajando los especialistas muy fuerte en ello. No sé si te he respondido así. Sí, más o menos, sí, muy bien. O sea, que no. Sí, no, lo has hecho muy bien. O sea, el tema, yo no soy veterinario y hay cosas a mí que se me escapan. A ver, si yo lo he entendido bien, para el que lo está escuchando cuál no es veterinario, es decir, la inmunidad innata sería como el ejército de caballería que pasa y se come todo. Y después tenemos igual es muy básico, el palomagrófonos, todo lo que es extraño lo elimina. Y después tenemos la adaptativa, que es cuando tú ya has el cuerpo identificado al bicho malo y le dice, es como el SEAL americano, ¿no? Le dice, mira, aquel es el malo. Entonces envían a los expertos, ¿no?, a ir a matar a ese bicho en concreto, ¿no? Y ya no matan todo. Ya, ¿esto es más o menos así o no es así? Más o menos así, pero fíjate, estos soldados de base que son antes de enviar a los SEALs, no solo se pegan tiros y hacen la labor sucia, sino que además le mandan mensajes a los SEALs para que puedan actuar y decir, oye, es a este y no a este otro al que le tienes que atacar. Entonces, sí, está bien visto, sí. Está por ahí. Vale. Entonces ahí nosotros nos vamos a encontrar, ahí estamos con el coronavirus, ¿no? Pero nos podemos encontrar que el organismo, o sea, el cuerpo, se encuentre a dos tipos de desafío. Uno que sea el bacteriano, pues una bacteria el que infecta, o es un virus, que es el que ataca. Entonces, ¿hay diferencias cómo responde el organismo si es bacteria o es virus? Muchísimas. Las bacterias, muchísimas, no, dependiendo. Hay bacterias intracelulares respondería parecido a un virus, pero con bacterias extracelulares la respuesta por linfocitos T citotóxicos no tiene sentido y solo se desarrolla la linfocitos B principalmente, y la de linfocitos T cooperadores. Estoy simplificando mucho la cosa. Claro que responde, sabe diferenciar cuando un antígeno está en el exterior o es captado por vía externa y cuando es un antígeno que está en el interior de la célula. Por supuesto, y lo hace muy bien. Solo que a veces nuestros organismos y nuestros animales son incapaces de luchar contra ese agente que les está agrediendo. Pero sí, es así. Vale, entonces el tema, si yo he entendido bien, la primera respuesta inmune, la innata, es importante. Pero nos interesa más una inmunidad tipo celular, o sea, células que sean capaces de eliminar células infectadas, o de una respuesta humoral. O sea, ¿los anticuerpos sirven de algo realmente aquí? Sí, claro. ¿Cómo lo ves En una respuesta frente a un virus tiene que desencadenarse la más completa de las respuestas, donde tenemos naturalmente una inmunidad innata, pero si ya ha pasado dentro y está en el interior y se comienza la infección, ya tenemos que desencadenar otro tipo de acciones en las que participa esa innata. Las células y otros factores como los factores de complemento están funcionando. No penséis que una vez que entra el virus porque ha pasado estas barreras, la inmunidad innata ya no sirve para nada. No, sigue trabajando en conexión con la inmunidad adaptativa. Es para una defensa frente a un virus como el coronavirus, en un caso de veterinaria frente al PIRS o cualquier otro, o otros coronavirus que tenemos, la diarrea epidémica porcina, por ejemplo, que es un coronavirus, y mira la guerra que está dando cuando entró en Estados Unidos, allá por el 2013, me parece fue. Se tienen que desencadenar todos, es decir, cuando entra el virus, lo primero que hay es, naturalmente, entra y se une al receptor celular de las células a las que se puede unir, porque los coronavirus, si os acordáis, habéis visto tantas fotografías estos días, tienen un montón de espículas, de peplómeros. Uno de ellos, que es formada por la glicoproteína S, es la que reconoce un receptor que se ha visto en el coronavirus, en el SARS-CoV 2, que es el mismo que en el SARS-CoV 1, es la enzima convertidora de la angiotensina 2. Queda bonito. Sí, queda me lo tengo que anotar aquí para que no se me olvidara exactamente todo. No, pero eso es importante. Eso que dices, yo más o menos, porque es muy importante eso. Eso es muy importante. Fijaros, sí, claro. Hay algunas células
que tienen esta proteína en su exterior. Pues esa espícula S, que es la glicoproteína S del virus, lo reconoce y penetra. Este virus, los coronavirus tienen una membrana que ha adquirido por gemación de la célula. Pues se hace una fusión mediada por algunas otras proteínas y penetra. Una vez que está dentro del citoplasma, se decapsida, se rompe por una serie de factores y se libera el genoma, que ya sabéis todos, porque todo el mundo, ahora ya sabemos de coronavirus todos, es un ARN o RNA de polaridad positiva. Y comienza la transcripción para formar una transcriptasa, un montón de cosas, ¿no? Pero la clave ahí, por lo tanto, unas que entran, luego hay un periodo de latencia. Tú y yo nos infectamos con coronavirus y estamos unos días en que no pasa absolutamente nada. Es el tiempo en que el virus penetra en las células y empieza a utilizar todo ese mecanismo celular para formar viriones hijos que van a salir por gemación, adquiriendo la envoltura de la membrana de la célula que están infectando. Por lo tanto, hay una fase de eclipse y luego empiezan a aparecer viriones y es cuando empiezan las células a sufrir daños. Y ya veremos luego cómo lo hacen. Ese periodo de eclipse ocurre en todos los virus, en todos. Y una vez que ya se produce la infección, naturalmente este virus que va a unirse a la célula puede ser capturado por un macrófago y destruido y presentado, lo que se hace, eso que os decía que enseña trocitos y empezar a activar linfocitos. Pero luego también esas células infectadas van a unirse a unas moléculas que se llama el sistema de histocompatibilidad de clase 1 y va a enseñar también trocitos, que va a activar por otra vía, que es muy complejo de contar ahora, la actividad de los linfocitos T citotóxicos. Macrófagos enseñan cosas. El virus, cuando está en la fase extracelular, se activan linfocitos B y se activan linfocitos T cooperadores por unas vías. Y luego las células infectadas también enseñan con otras moléculas y se activan linfocitos T citotóxicos. Vamos a tener linfocitos B activados que van a secretar anticuerpos, linfocitos T cooperadores que van a empezar a secretar citoquinas y a regular toda la respuesta inmune, macrófagos también que se activan y van a secretar citoquinas y destruir y enseñar, y linfocitos T citotóxicos que van a destruir a las células que están infectadas por este virus. Esa es la dinámica de funcionamiento en una infección vírica como esta. En la respuesta inmune, aquí has introducido dos conceptos. Uno es el linfocito B, otro el linfocito B. O sea, el linfocito B, si he entendido bien, el macrófago secuestra el virus y lo enseña a los linfocitos. El linfocito B crea los marcadores. Dice, estos son los, más o menos son los que crean. Espera que igual he mezclado las cosas y no sé. Los macrófagos fagocitan, lo destruyen, unen algunos trocitos a moléculas del sistema principal de histocompatibilidad de clase 2 y activan a los linfocitos T cooperadores. Y los macrófagos y las células dendríticas, que son las presentadoras de antígeno por excelencia. Luego, los linfocitos B tienen un receptor en la superficie, que es un anticuerpo pegado a la membrana, que coge al virus, lo une, penetra y se activa. Nos manda una señal y se activa, pero también sirve como presentador de antígeno. Es un poco complejo para contarlo ahí. Y se activa la fase celular, la fase humoral de secreción de anticuerpos y la de linfocitos T cooperadores. Ya tenemos, por lo tanto, anticuerpos y citoquinas. Nos falta otra cosa. ¿Qué es? Los citotóxicos. Eso es la célula infectada, esas moléculas que no son propias de ella, las une a moléculas de clase 1, las enseña y se activa la respuesta citotóxica, que es reconocida, es el dímero por el receptor de linfocitos T. Vale, entonces, una de las preguntas que has medio respondido, pero bueno, a ver si puedes ampliar esto. O sea, el organismo, desde que entra el virus, tarda un tiempo en pasar, en que aparezcan los síntomas. Es durante ese tiempo, claro, aquí es lo que se habla, que a veces han salido que es una semana, que es 14 días, que si 3, que si tal, que si la media, que unos más, que unos pueblos, ¿no? En ese proceso, ¿qué es lo que está haciendo el virus en ese proceso? El virus se está multiplicando dentro de la célula. Primero, busca las células, y se une a las células que es capaz de reconocer. Concretamente, esta molécula, la enzima convertidora de la angiotensina 2, que usa el virus para entrar, está en las células epiteliales de intestino, por ejemplo, y más sitios, las vasculares también, pero y de sistema respiratorio. Se une y comienza a usar la maquinaria celular para formar muchos virus y aumentar
el número de hijos que van a infectar otras células y va a empezar la patología. En realidad, un virus bueno no debería causar patología, sería la cuestión perfecta, ¿no? No matar a su hospedador, pero causan patologías en el propio mecanismo de multiplicación o de la respuesta inmune que se crea para defenderse de él. Vale, entonces, cuando ya se produce la infección y aparecen los síntomas, se ha visto que no todo el mundo tiene los mismos síntomas y en unos casos son mucho más graves. Entonces, a lo mejor, a ver, ¿por qué se produce esta inflamación, estos síntomas tan graves que es en los pulmones, en las vías respiratorias? ¿Por qué se produce? Y quizás, a lo mejor, hablando un poco de cómo luchar contra esto, igual no se podría, claro, las muertes que se están produciendo, no sé, por lo que he entendido yo, por lo que he oído o por lo que me he informado, no es tanto por el virus, sino es por la respuesta que hace el cuerpo a este virus. Entonces, no se podría atacar a la respuesta, minimizar esa respuesta y no tanto al virus para luchar contra eso. Así es. Vamos a ver, el daño que se está viendo que hace este virus es por una un hiperdescontrol, perdón el término que no sé, se ve de respuesta inmune, concretamente respuesta inflamatoria. Hay una elevadísima, vamos a ver, el virus cuando infecta, si el organismo es incapaz de defenderse y hay una gran progresión de la infección, va a causar un daño tisular muy grande donde está infectando. Por eso es más grave la sintomatología en personas con un sistema inmune que no esté en plenas condiciones. Nuestros mayores, por ejemplo, o las personas inmunosuprimidas, son incapaces de responder adecuadamente, de controlar esa infección. El virus se multiplica desordenadamente, produce mucho daño celular. Eso hace que haya digamos, una atracción de granulocitos y de macrófagos y a esas zonas, y hay una sobreproducción de interleuquinas, de esos mediadores que hablábamos de ese sistema inmune, muchas de las cuales tienen capacidad proinflamatoria. Y eso ocasiona lo que se denomina tormenta de citoquinas, es decir, un descontrol, una producción súper descontrolada de un montón de citoquinas, pero sobre todo, acordaros, es principalmente, y sirve como marcador de gravedad, un aumento de interleuquina 6 y algunas otras interferones, pero de interleuquina 6. Y eso todo se debe a que el organismo reacciona inadecuadamente o sobredimensiona la producción de citoquinas, porque hay una gran atracción y activación de células fagocíticas y otros factores que van en la zona de trabajo de donde está la infección, y se va a producir muchísimas citoquinas, y es lo que se denomina tormenta de citoquinas, que al final son moléculas que son tremendamente importantes de defensa en el sistema inmune, pero que en grandes cantidades, cuando están descontroladas, son absolutamente tóxicas y acaban con el fallecimiento del paciente, entre otros factores, por supuesto. Entonces, las citoquinas, por lo poco que cuando salió esto en la tormenta de citoquinas, que vi los medios, tormenta de citoquinas, empecé a mirar un poquito lo que era eso. Al final, en el fondo, yo lo que entendí es que eran sustancias que lo que hacen es enviar el mensaje, conectan, ¿no? Son diferentes sustancias que van conectando el mensaje para que llegue al final la respuesta. Es el mediador, ¿no? Es como el mensajero, ¿no? Exactamente, el mensajero. Así es la hormona del sistema inmune. Lo que pasa es que suele tener un efecto, las citoquinas suelen trabajar en la cercanía. Es decir, trabajan con la propia célula en la que se excreta. Es curioso, ¿eh? A veces excreta esa citoquina a la célula y se activa, tiene los receptores de la propia célula, o a la célula de al lado o a unas cercanas, aunque hay también efectos lejanos, por supuesto. Sí, sí, es así, es el mediador. Cuando esto se va de madre, las que tienen una capacidad proinflamatoria ocasionan un proceso inflamatorio que se va agudizando con el tiempo y acaban, al menos, haciendo que el pronóstico sea muy, muy, muy malo para los pacientes. Hay que luchar contra esa inflamación, está claro. Claro. ¿No se puede desarrollar un tratamiento para luchar contra eso, para que el cuerpo no segregara? ¿Se está estudiando sobre esto? Sí, sí, sí. De hecho, ya hay anticuerpos monoclonales quiméricos humano de ratón, o sea, son mixtos, para evitar que haya una respuesta alérgica o que el cuerpo lo intente eliminar, porque si son proteínas puras de ratón, al final pues el cuerpo del ser humano reacciona, que lo que hace es bloquear los receptores de interleuquina 6.
Es uno de los tratamientos que se usan para otros procesos inflamatorios y que se están probando ahora mismo no me acuerdo el nombre del anticuerpo monoclonal, lo tengo anotado por aquí, si queréis lo busco, ¿no? Y que lo que hace es eso. La interleuquina tiene receptores, lo que hace es bloquear esos receptores y ya la interleuquina se va eliminando y deja de hacer ese proceso inflamatorio. Pero acordaros, no solo es interleuquina 6 la que aumenta, pero es quizás el marcador más específico para darle el orden de gravedad de lo que podría ser el pronóstico de ese paciente. Con niveles muy altos, la verdad que el pronóstico suele ser malo, pero se puede salir de eso, ¿eh? Sí, he visto yo, por lo que puedo informar, he visto que hay varios. El IL-6, ¿verdad? Que es este, Y el 6, la interleuquina 6, es el IL-10, 10, hay hay varios. interferón lambda, Bueno. hay un montón. Vale. Un montón de Entonces, factores que son proinflamatorios, interleuquina 10 también, hay un montón, sí. Vale, entonces aquí hay mira, precisamente lo están preguntando el José Luis Valls, que está aquí conectado, dice, si lo peor no es la formación de micro y coágulos vasculares. Eso se hablaba al principio bueno, hay una serie de teorías de la que lo estuvimos el otro día charlando con una queridísima exalumna mía, que estará, espero, oyéndome, porque no se aburre todavía de oírme, Patricia. Hola, Patri, no sé si estarás por ahí. Sí hay muchas teorías sobre los fallos vasculares, sobre la unión a la hemoglobina y la destrucción del grupo hemo y todas estas historias. No está demostrado y, de hecho, el artículo que define esa cuestión es un mero artículo que no está ni revisado por pares y que te indica al final que es una cuestión para debate científico sin más, ¿no? Hasta ahora, y partiendo que dentro de 3 meses me puedo arrepentir lo que estoy diciendo ahora, porque estamos trabajando con una historia de 3 meses, acordaros, una historia de 3 meses, en que no se sabe tanto, en que los estudios son muy atomizados, donde, fijaros, en España se empiezan a hacer necropsias ahora, esta semana. Entonces no se sabe tampoco tanto. Bueno, eso que te arrepientes no pasa nada. Nosotros, mira, el viernes vamos a entrevistar a Gonzalo Cérez Mateos en la revista Vinews y yo, una cosa que siempre recuerdo de él cuando da conferencias, es un nutricionista de FEDNA y consultor, siempre dice, ahora digo esto, pero igual el año que viene lo que estoy diciendo vuelvo atrás y digo lo que decía. O sea, está en inmunología, en investigación, estas cosas pasan. Todo. Pero eso es lo malo, que lo sueltas en clase y nadie se acuerda, pero cuando lo dejas aquí grabado es más problemático. Entonces, bueno, hemos hablado, has dicho antes un tema de los receptores y esto, ya ves, si yo lo he entendido bien, esos son como el cerrojo de una puerta, ¿no? El virus tiene la llave, ese cerrojo, exactamente. Va a buscar ese cerrojo. Entonces, esos cerrojos esos receptores están en todo el cuerpo, pero ¿por qué no en todo el afectan, cuerpo, pero... ¿por qué afectan especialmente a los pulmones? Porque si están en varios órganos... Sí, porque es donde mayor número hay. De todas maneras, no penséis que solo hay signos respiratorios con este síndrome de problemas respiratorios y neumonía, sino que también afectan en algunos casos hay diarreas y hay otros problemas incluso hepáticos y de riñón. O sea, lo que pasa es que lo más llamativo es este procesos de dificultad respiratoria, pero está en más órganos pero se producen muchas más lesiones que la meramente respiratoria, lo que pasa es que es la más grave, la más llamativa y la que ocasiona más problemas. Ten en cuenta que, por ejemplo, mi compañero, desgraciadamente falleció, entró con neumonía y esperando que le dieran cama, le dieron 2 infartos y ahora se supone, pues no se hizo autopsia, que tenía alguna patología cardíaca previa y esa anoxia creada en el músculo pues hizo que saliera esa patología. Luego se produjo un fallo renal, estuvo 2 o 3 semanas en coma y al final no tenía actividad cerebral y falleció. Pero se murió por el coronavirus. Bueno, le mató en realidad el fallo cardíaco, ¿no? La patología es curiosa, pero es verdad que la respiratoria es donde más daño se produce, donde hay más inflamación, etcétera, etcétera. ¿Y eso por qué es ahí, en los pulmones? ¿Es que hay más cantidad de receptores de tipo? Hay más cantidad de receptores.
Hay más cantidad Es por de eso, ¿no? receptores. Eso pasa lo mismo en gripe, ¿eh? En gripe, algunos virus de la gripe, por ejemplo, gripe aviar en el ser humano, los receptores, y eso si está José Manuel Sánchez Vizcaíno, hola José Manuel, si estás, ya veo que está también Julio Álvarez por ahí, tiene los receptores de la gripe aviar, los tenemos aquí arriba, más arriba. No entran al profundo y por eso no es muy difícil, hay que forzar mucho el sistema inmune. La distribución de los receptores, aparte de que no es igual en todos los individuos, hay seguramente en niños es bastante menor. En el pulmón hay bastantes más y por eso de ahí una patología tan marcada allí. Pero no es la única, acordaros. Vale, después hay una cosa que también, bueno, que igual hay dudas de esto. ¿Por qué, por ejemplo, los niños parecen prácticamente inmunes? Hay casos en niños, pero es muy poco. Entonces, y además, por lo que he entendido, o sea, son entre comillas, siempre, prácticamente inmunes, pero en cambio son altamente contagiosos, o sea, son capaces de llevar la enfermedad y contagiar a los demás. Y ahora que vamos a salir, precisamente, los que van a salir son los que pueden llevar. Entonces, ¿a qué se debe esto? Igual, a lo mejor déjame avanzar una cosita. A ver, por ejemplo, en el porcino, con el E. coli, pues en los diferentes procesos hay como diferentes E. colis que afectan según No sé si es comparable, si es la misma historia o a qué se debe esto. Bueno, hay varias teorías de por qué los niños son menos, tienen un cuadro menos grave, aunque hay niños que se mueren, o sea que eso también pocos, pero es verdad. Hay varias teorías. Una, que tienen este receptor de la enzima convertidora de la angiotensina en mucho menor número y por lo tanto es algo que les protege. Dos, hay una teoría que yo no estoy muy de acuerdo con ella, pero que los niños y sobre todo los pequeñitos, cuando los llevamos a la guardería a partir de los pocos meses, porque tenemos los padres, yo lo digo por los míos, empiezan a sufrir procesos respiratorios y diarreicos, pero uno detrás de otro, durante 3 y 4 años. Es decir, se enfrentan, para los que no lo sepan, el coronavirus típico, varios coronavirus típicos con los que nos enfrentamos es los que crean los del catarro común en seres humanos. Entonces, se enfrentan con muchos coronavirus a lo largo de sus vidas y parece ser que puede haber una mínima protección cruzada que evita que se produzca la infección. La verdad es que no se sabe por qué ocurre. Quizás sea una cuestión de receptores, otra que tengan por menor número y otra que quizás estén enfrentándose a coronavirus de forma muy frecuente y haya una mínima protección cruzada que les ayude a solventar la infección. Claramente afecta a pacientes, a personas con inmunodeficiencia, es decir, personas mayores o inmunosuprimidos. Es decir, parece ser que los individuos sanos, es decir, mis estudiantes con 19 años, 20 años, 21 años, pocos van a padecer procesos graves, salvo que tengan alguna patología asociada como obesidad, tabaquismo, diabetes o otras cuestiones añadidas, ¿no? Aquí hay una pregunta que, bueno, te la voy a hacer, a ver si preguntan, ¿cuál sería el mecanismo de acción de la ivermectina como una posible respuesta terapéutica al COVID-19? Ya, eso se ha probado, la verdad es que no lo sé, porque un antiparasitario de tan amplio espectro, el estudio ha sido básicamente en líneas celulares, no se ha probado in vivo. Siempre está la teoría de que los veterinarios ahí podríamos ayudar mucho, ¿no? Pero es un estudio muy parcial, que yo sepa. No sé si está llevándose a cabo de una forma en ensayos clínicos con personas, no lo sé. Yo creo que básicamente ha sido descartado, pero es verdad que in vitro funcionó muy bien, pero el mecanismo lo desconozco absolutamente. Es como los antimaláricos, ¿no? Que también se han usado y se ha visto al final que puede incluso empeorar el pronóstico de los pacientes, los antimaláricos, pero con ivermectina sé que fue un estudio absolutamente puntual y no sé si se está llevando a cabo. La verdad es que el mecanismo lo desconozco, de verdad. Vale. Queréis preguntar que en la relación a la AC2 se ha visto que alguna asociación al uso, sí, ¿se ha visto alguna asociación al uso de fármacos antihipertensivos? Los hipertensos normalmente muestran más de estos receptores.
Yo entiendo que la asociación con estos fármacos no debería ser directa para hacer aumentar la gravedad, pero es verdad que hay factores de riesgo como la hipertensión. Fijaros, es que ahora perdón que sea tan desordenado, pero si habéis oído, parece ser que los hombres nos morimos más que las mujeres en este tema. No Sí, parece tanto una cuestión de genética, sino más porque los varones están asociados a temas, a patologías o comportamientos incluso de riesgo como son el tabaquismo, la hipertensión, hay más obesos entre los hombres, según dicen, ¿eh? Entonces, con la hipertensión hay una asociación directa porque parece ser que hay una relación directa en la gravedad del hecho. Yo creo que la, la asociación con los tratamientos para la hipertensión no he leído nada, o sea que no debe ser muy clara por ahora. vale. Entonces, ahora volvemos a la inmunidad. ¿Cuáles son los mecanismos inmunitarios que inclinan la balanza hacia la recuperación cuando alguien enferma? Hombre, al final es el desarrollo, son muchos y diversos y al final es el desarrollo de una respuesta inmune adecuada. El que las personas en realidad el organismo de los pacientes que tienen un COVID grave, lo que hacen es que no han sido capaces de responder adecuadamente, de montar esa respuesta global que es capaz de defender al virus y el cuerpo reacciona el organismo reacciona produciendo muchísima inflamación. Intentan eliminar ese patógeno por otras vías que no son las de anticuerpos y linfocitos T, que no les dan resultado. Los anticuerpos también participan en la inflamación, ¿eh? Esto es más complejo de lo que parece, pero y al final intentan eliminarlo y es peor. ¿Por qué los que nos infectamos o nos hemos infectado o las personas que se han infectado y han sido diagnosticadas salen adelante? Porque han montado una respuesta inmune global adecuada, sin más. No hay otra. Se produce la inflamación justa, la respuesta de anticuerpos justa, la respuesta citotóxica justa y la respuesta cooperadora adecuada. No tiene otra salida que esa y a veces si ha sido de un pronóstico muy grave, pues con el tratamiento de soporte y algunos tratamientos experimentales que se están haciendo ahora. Eso es como cuando hablamos antes del ejército, ¿no? O sea, el ejército ya se ha organizado, ha pasado la caballería, los SEAL han identificado tal, y les ha dado tiempo a ir identificando e ir eliminando esas células. Más o menos. Infectadas. Sí, 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 es así. Entonces, Eso lleva su tiempo, ya lo sabéis, ¿eh? Que montar una respuesta inmune no es de hoy para la mañana. la respuesta inmunitaria o inflamatoria depende de la carga viral. Yo diría que no tanto. He leído algún artículo en que decía que sí, pero yo más bien creo que la gravedad hay más carga viral porque esto es una pescadilla que se muere a la cola. Como el sistema no responde y no es capaz de eliminar el virus, hay muchísimo más virus y es más grave, claro. Al final, no es que la carga viral haga que sea más grave, es que la respuesta ha sido inadecuada y por eso hay más carga viral y por eso hay mayor destrucción celular y hay una respuesta inflamatoria más grande, ¿no? Pero no. En un artículo yo digo que he recogido solo el Astra, decía que sí, pero en otros dicen que es independiente de la carga viral. Todavía se sabe muy poco. Pero imaginaos, es un círculo perfecto, ¿no? Dice, bueno, no respondo bien, hay más carga viral y hay más lesión, más inflamación. Al final depende de la falta de respuesta inmune o la sobreexpresión de productos inflamatorios. ¿Sí? Aquí ya empiezan a aparecer muchas preguntas sobre los test de diagnóstico y eso, pero lo vamos a hacer después. Ahora lo hago. Hay un tal Ausi que nos ha preguntado y la tengo Tú preparada. mandas, Luis. Tú mandas. Pero por una vez que me dejan mandar a mí, Pero yo no mando nunca, o sea que no pasa nada. Bueno, nos pasa eso a todos, ¿eh? Entonces, bueno, a ver, antes de empezar con los diagnósticos, se ha hablado de que igual este coronavirus hace como una estrategia de caballo de Troya, es decir, que son capaces de evitar al sistema inmunitario produciendo antígenos señuelos. Espera, que se me ha cortado. Ahora. O sea, que hace como un antígeno señuelo. O sea, indica al organismo un antígeno, no es él, para que ataque otras cosas y no le ataque. ¿Eso es así? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué hay de verdad ahí? Vamos a ver, es verdad que muchos patógenos, mira, entre otros los retrovirus, tienen un comportamiento de usar lo que es
los macrófagos y los monocitos macrófagos como caballo de Troya para esconderse y escaparse del sistema inmune. Aquí se ha visto que los macrófagos que tienen un marcador en su superficie, que son CD169, que es una molécula de adhesión, parece ser que podría comportarse de esa forma. Son una subpoblación de macrófagos que, fijaros, qué casualidad para los que trabajáis en porcino, ¿eh? Ese CD169 es uno de los receptores que usa Pierce para entrar en la célula. O sea que fijaros las... Pero bueno, es una subpoblación de macrófagos que parece que sí pueden ser, porque el aumento que tienen y la exposición y con estudios de fluorescencia en que se ve que hay muchísimo virus dentro multiplicándose, pueden servir de caballo de Troya para en otros sitios he leído que no, ¿eh? Pero en el último artículo que leí, cuando me dijisteis de esta entrevista, hablaban de que los macrófagos de esta subpoblación que tiene ese marcador en la superficie podrían actuar como caballo de Troya, lo que es una estrategia muy buena para escaparse del sistema inmune. Aquí hay algún granjero que está preguntando, bueno, yo me sé la respuesta que nos la dijo Segalés hace una semana, pero de la dice, hay muchos granjeros que están expuestos dentro de sus granjas a coronavirus, porque en porcino hay coronavirus. Entonces, ¿eso les puede proteger a ellos y a Hombre, yo no sé lo que dijo niños? Kim, a ver si voy a llevarle la contraria, que él sabe mucho más que yo, ¿no? Pero la protección cruzada, y eso que es una de las teorías que he dicho para los niños, eso está más claro, pero la protección cruzada sí parece ser que en los años 80, con coronavirus porcinos, nos protegió a nuestra población de la entrada de coronavirus más patógenos, pero no es una protección cruzada muy fuerte. De todas maneras, es uno de los proyectos que queremos hacer en nuestro laboratorio, en el Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, en el Grupo de Vigilancia Sanitaria, que es ver cómo los propietarios de animales, granjeros, por ejemplo, o propietarios que hayan tenido perros con algún tipo de coronavirus canino. Bueno, los felinos duran poco porque se mueren con algunos de ellos, pero bueno, los que hayan tenido contacto con animales que hayan estado infectados, a ver si pudiera tener un grado de protección o que los procesos sean menos graves. Pero yo no sé qué dijo Kim, ¿eh? Que él sabe mucho más que yo, o sea que si esto se borra este trozo, pero yo no creo que sea una protección muy grande. No lo creo. Dijo exactamente eso. Estáis alineados, me habéis llamado antes. Algo debe haber, porque vamos a ver, hay muchas proteínas que son comunes, de CAPS y de estas historias, pero si por ejemplo, esa glicoproteína, la espícula S, es la que cambia, es la que dice, y es diferente de un virus a otro, pues ya no te vale. Te protegerá, te producirá una respuesta inmune que se unirá a una respuesta, pero no será neutralizante y por lo tanto no servirá. Ahora vamos a imaginar que nos hemos protegido, ya sea pues, una vacuna o hemos pasado la enfermedad, lo que sea. Entonces, ¿se sabe cuánto tiempo quedamos protegidos? Bueno, todavía no se sabe si quedamos protegidos, eso para empezar. Pero si se comporta parecido al SARS original del año 2002-2003 y al MERS, 1 o 2 años. 1 o 2 años. También es verdad que estos virus tienen una capacidad de mutación relativamente alta. Seguramente ahora habrá muchas estirpes de virus, de coronavirus en España, varias, y mi colega Julio Álvarez, que está por aquí, lo podría decir si entrara ahí en escena. No suelen tener estas mutaciones unas consecuencias epidemiológicas grandes, ¿no? O sea, al final no dejan de ser más que variaciones menores del virus. Y el virus muta, ya sabéis por qué, ¿no? Lo diría Ken el otro día, si le preguntasteis, porque sabe un montón. Muta porque se produce errores en su multiplicación. No es que quieran mutar, es que y algunas son beneficiosas y esas se mantienen en el tiempo. Ahora mismo seguramente está pululando muchos virus diferentes y por lo tanto la protección puede ser que dentro de unos años, ahora los que nos infectamos con la variante que está ahora, el año que viene mute y se nos escape y haya una variación menor pero parecida a la que ocurre con gripe o no. Nunca se sabe. No sabemos lo que va a pasar con este virus, ¿eh? El que diga que vamos a tener una segunda oleada en otoño, pues tiene mucha imaginación. Puede ocurrir, por supuesto. O puede ser que sea como SARS, que desapareció en junio. Este tiene pinta que ha venido para quedarse, ¿eh? Eso tiene pinta, pero ya veremos.
Ya veremos. Aquí tenemos una suerte muy grande en España, que no es el calor, que la gente se confunde, no es el calor, es la insolación y la sequedad. El calor, bueno, podría ser, dentro de las casas no hace tanto calor. Eh, es la insolación, que yo estoy deseando por primera vez en mi vida que haya mucho sol y que haya sequedad. Y vamos a tener todas las vías respiratorias altas mejores y el virus lo va a tener más complicado para aguantar. Sí, eso Estoy hablando mucho, ¿no, Luis? Que hablo lo está mucho. haciendo perfecto y además, si había alguna duda sobre si las clases de inmunología podía espantar a la gente, no es así, porque se están manteniendo en los 80 desde que hemos empezado. O sea, son bastante fieles a la inmunología, ¿eh? Los que estamos Sí. somos fieles. Yo veo Vale. mucho amigo y amiga. Los conozco bien. El, Buena gente. Entonces, a ver, vamos a empezar ahora con los test de diagnóstico, que ha dado tanto que hablar ahora de los Ujú. gobiernos, los medios. Entonces, ¿nos podrías explicar brevemente en qué consiste un test de diagnóstico y qué información nos aporta las distintas técnicas? ¿No? Porque hay distintas técnicas. Para hacer un PCR, Ujú. que si no recuerdo mal es el que analiza el ADN, ¿no? Mira si hay ADN, ¿no? Bueno, en este caso ARN, sí. Bueno, perdón, en ARN. este caso es ARN. Sí, bueno, el Aquí hay genoma del virus, el sí, sí. genoma. Ujú. Hay otros tipos. Entonces, le explican un poquito qué se está utilizando y qué nos puede aportar esto. Bueno, son diferentes conceptos, ¿no? La PCR nos sirve para ver, al detectar el genoma, lo que hacemos es ver infecciones activas. Vemos que esa persona tiene el virus en multiplicación, está, porque detectamos su ARN, su genoma, ya sabéis, es un hisopo orofaringeo o nasal, ¿no? Y entonces detectamos por esa técnica que lo que se hace es amplificar unas secuencias específicas de ese genoma y hacemos muchas copias y se ve. Y es muy bueno porque así sabríamos que tú y yo estamos infectados o no, estamos excretando o no excretando virus. Podemos estar infectados en algunas vías y no detectar en ese momento y habría que repetir la prueba. Pero bueno, ahí detectamos infecciones que están en marcha. También el virus se puede detectar con técnicas de anticuerpos. Tenemos un anticuerpo de captura en un sistema y ponemos la muestra, sangre, por ejemplo, orina, heces, lo que sea, lo captura y lo revelamos. O sea que pero es menos eficaz, mucho menos eficaz, menos sensible. Y luego, por el otro lado, tenemos las técnicas de detección de anticuerpos. Cuando ha pasado un tiempo, los individuos desarrollamos una respuesta inmune, sacamos sangre en estos sistemas rápidos o sangre venosa para los ELISAs obteniendo el suero y se hacen o bien estos test rápidos que son como kits de gestación, los kits estos son los que hacemos en las clínicas o en las granjas para detectar anticuerpos y ya nos dan una respuesta y ese individuo sabemos que se ha enfrentado al virus si son suficientemente específicos. Entonces, qué estimas que se debe utilizar para identificar Eh, esto? Vamos a ver, son dos estados diferentes, es decir, el tiempo de la PCR, digamos que no es que haya concluido, pero ya hay que mirarlo con más precaución y usarlo para ciertos casos o combinarlo. Ahora es el tiempo de detectar cuántos españoles, en este caso que estamos en España, hemos estado enfrentados al virus y tenemos que determinar masivamente anticuerpos. Eso lo debíamos haber tenido hace un mes ya, ¿eh? Hace un Ya. mes. Ya tenemos que tener los resultados para tomar medidas y estamos deseando saber qué está pasando. Ya, Y no sabemos. Ahora hay mucha controversia porque nos dicen que solo va a haber el 10%, otros que el 90%. Bueno, ya veremos. Si no se hace, no lo sabremos. no sabemos. Claro. Tienen muchos alumnos aquí conectados que además hablan muy bien de ti, ¿eh? O sea, no sé si Ahí es que está, eras... sí, ahí está. Tengo unos estudiantes Sí, yo, extraordinarios. o, La verdad que los veterinarios, lo dije el otro día, no hay nada mejor que enseñar a veterinarios, a futuros veterinarios. Nada mejor. A los agrónomos también mola, ¿eh? vale. Entonces, ha habido una polémica con los famosos test defectuosos que compró el Sí, gobierno, que si es a través de una persona, de otra, que si China, que si tal, que se les han repartido. Lo que pasa en este país, que las culpas se reparten, siempre es de los demás. sí. Bueno, ¿nos podría explicar un poquito por qué eran defectuosos, el concepto de sensibilidad y especificidad? Sí, claro. Bueno, básicamente esos test que teóricamente en lo que son los contratos que sacaban, las especificaciones que sacó el Ministerio de Sanidad o de Salud, que ya no sé cómo se llama, exigían una sensibilidad de 80%, es decir, que detecte 80 positivos de cada 100. Vamos a ver, hablando en burdo, ¿eh? Lo compraron como tal y al final resultó que solo tenían el 30%, es decir, detectar una sensibilidad del 30% no nos sirve para nada, porque se nos escapa el 70%. Entonces, al final, fue
pues un mal cálculo, por un mal proveedor, y hemos perdido muchísimo tiempo, por eso, muchísimo tiempo. Ahora el problema es que ya no tenemos tiempo y no hemos tomado medidas. Eso es decir, la sensibilidad de esos kits no era la suficiente. Vamos, era clarísimamente insuficiente. Y por eso se devolvieron. Y se había pagado una barbaridad, ¿eh? Y eso no se puede, no hay un comité de expertos que sabe lo que tienen que comprar o que tienen que... Hombre, el comité de expertos no hay ningún veterinario y ya están tardando. Ya. Hay veterinarios que saben mucho, ¿eh? Y agrónomos también, y farmacéuticos, y químicos, y médicos, y matemáticos. Yo, desde luego, creo he hecho en falta a grandes especialistas que tenemos en muchas profesiones aquí. Sí, bueno, cada uno que hace lo que quiere. Yo no soy gobernante, ¿eh? Bastante me cae a mí por ser rector, o sea que no... Sí, es complicado eso, ¿eh? Es muy no lo difícil, parece. sí. Hasta que uno no está ahí no lo sabe. Parece que es muy fácil ser rector, pero hay que ponerse. Hombre, no, desde luego extrapola. A mí me está cayendo la del pulpo, pues lógico, porque me equivoco. Y es una escala muy pequeña, aunque sea la universidad más grande de España, pues tú imagínate siendo gobernante del gobierno central o de una comunidad autónoma. Tiene que ser terrible, terrible. Pero vamos, si contaran con veterinarios estaría mejor. Nos habría ido mucho mejor. Y lo digo en serio, ¿eh? No es un auto, vamos, que porque sea veterinario, es que sabemos de estas cosas. Y el otro día lo dijo José Manuel y lo dijo Kim. Nosotros sabemos de epidemias y de pandemias, sabemos un montón y sabemos cómo actuar. Entonces, bueno, yo espero que algún día en la próxima pandemia que vendrá, que se está preparando seguro, pues ya estemos los veterinarios ahí. Esperemos. Además, es algo que todos han coincidido, que al final es una cosa que se trata de sumar, no de ser más que nadie. Absolutamente. No quiero veterinarios solos, ¿eh? Esto es una cuestión absolutamente, esto es One Health, no es solo de médicos y de veterinarios y farmacéuticos, también es de matemáticos, es de ingenieros, es de abogados, porque hay cosas, es de todos. Ahí tiene que haber muchísima gente. Psicólogos, que los tenemos olvidados. En fin, esto tiene unas consecuencias economistas. Esta crisis tiene unas consecuencias psicológicas, médicas, económicas, sociales, un montón de cosas. Está claro. Entonces, se ha oído por ahí que hay como, se está utilizando como unos sueros. Hay una empresa catalana, voy a decir el nombre aquí, que está utilizando como sueros de personas que han pasado la enfermedad para crear un suero que parece ser que ahí hay como que esto puede crear protección. E incluso se habla que se han estudiado hasta anticuerpos monoclonales, anticuerpos de camellos. O sea, ¿no? Sí. Bueno, esto es la típica sueroterapia. Esto se usaba ya en la época de Pasteur, o sea que tampoco creas que hemos descubierto gran cosa. Esto es una cuestión de emergencia, el usar suero que puede funcionar muy bien para contener la multiplicación del virus. Puede tener problemas por la formación de inmunocomplejos, ¿eh? O sea, aquí no hay nada neutro en la vida. Lo de usar anticuerpos de camellos tiene unos problemas serios, ¿eh? Porque son anticuerpos ya sabéis que el MERS, lo que se transmite al ser humano a través de dromedarios, ¿no? Son proteínas extrañas al ser humano y por lo tanto puede haber unas reacciones de eliminación de esos anticuerpos que pueden formar además complejos y puede haber problemas alérgicos graves, ¿eh? No es tan fácil. Estoy viendo aquí el anticuerpo monoclonal, es el Siltuximab, es un anticuerpo monoclonal quivérico que lo que hace es unirse frente a interleuquina 6 humana. O sea, todo el uso es distinto, es que lo estaba buscando. Es decir, el usar sueros hiperinmunes de pacientes que se han curado de enfermedades es algo que se hace desde hace siglos. Desde hace siglos. Sí, y cuando hay cuando se hace un trasplante de un órgano, incluso entre personas que donan un órgano, ya hay estas alergias, estamos hablando de la misma especie. Claro. O sea, entonces nos queda un minuto 17 segundos. Te voy a hacer te doy 4 preguntas más, te voy a hacer una, porque ya que está en el sector porcino, y dices, hay grupos que están iniciando ensayos vacunales en cerdos. ¿Por qué en el cerdo? ¿Y por qué es un buen modelo de ensayos clínicos en medicina urbana esto? Yo ahí discrepo, ¿eh? No creo que sea el mejor modelo, el de porcino. No, el virus no se multiplica adecuadamente en porcino. Es verdad que la respuesta del porcino en algunos aspectos es un poquito semejante a la nuestra, pero tienen un montón de células tienen células en la inmunidad mucosal, tiene un número de células de linfocitos T gamma delta positivos en número mucho mayor que la especie humana. Para mí no es el mejor modelo, sin duda.
Ahora se están haciendo pruebas en primates, ya lo sabéis, y en hurones, que es ahí donde se multiplica muy bien el virus. Bueno, pues ya creo que vamos a dejarlo por hoy. Nos quedan 20 y pico segundos. Muchas gracias por participar en esta entrevista. Gracias La a verdad vosotros. es que hemos aprendido, yo creo que hemos aprendido un montón de inmunología. Las clases de 4 horas, pues centrada en... Si quieres despedirte de la gente, tienes aquí, como dicen, no tu minuto, tus 10 segundos de Bueno, pues gloria. que la verdad que es una gozada estar con vosotros, que os agradezco muchísimo que hayáis contado conmigo